Muy buenos días, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy me encuentro con el doctor Gregory Celis, director médico de Laboratorios Vago. Bienvenido, doctor. Irina, ¿cómo vas? Qué gusto verte de nuevo y estar con toda la gente que nos escucha y nos ve. Muchísimas gracias, doctor, a usted también por compartir este pequeño espacio junto a nosotros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad bastante escuchada, pero quizás no todas las personas conozcan del todo lo que vendría a ser esta enfermedad. Entonces, antes de comenzar con lo que vendría a ser la entrevista, sí me gustaría que usted primero nos ayude dándonos una pequeña definición de lo que vendría a ser en sí la enfermedad del Alzheimer. Claro que sí, mira, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, pero vamos a entenderla bien desde el inicio. En nuestro cerebro tenemos zonas donde funciona la memoria, el aprendizaje, el recuerdo, el entorno, el poderme yo ubicar en tiempo, en espacio, saber en qué fecha ando, en qué lugar ando, reconocer a las familias, reconocer a todas las personas en sí. Pero cuando esa zona del cerebro se daña por algún motivo, ¿no es cierto?, que todavía desconocemos, a esto le llamamos enfermedad de Alzheimer. Entonces, se daña esta zona del cerebro y la persona empieza a dirigirse a un problema mucho más serio que se llama demencia por Alzheimer. La persona queda demente y esto es la famosa enfermedad de Alzheimer. Entonces, aún no se conoce de todo cuál vendría a ser la causa exacta que provocaría esta enfermedad. No sabemos en sí qué la desencadena, sabemos bastante de cómo se produce, qué daños genera, dónde ataca, pero no sabemos exactamente su origen ni cómo tratarla. Es una enfermedad incurable al momento. Sí, me gustaría que nos comentes un poco acerca de cómo se vendría a producir, aprovechando que usted nos mencionó en su momento. Claro que sí, la enfermedad es progresiva, es una degeneración cerebral progresiva. El paciente empieza a tener algunas características. Primero, se da más en mujeres que en hombres. Esto no implica que por ser mujer te va a dar Alzheimer, no, no es así, pero se ve más en mujeres que en hombres. Eso es una. La otra cosa, y realmente la edad es muy variable y se dice a veces que puede empezar muy temprano, como en los 30 años, pero lo común es que empiece entre los 45, 50 y avance la enfermedad también a aparecer por ahí entre los 65, 70 años, dependiendo las características de la persona y su genética, porque también tiene incorporado un tema genético. Ahora, ¿qué empieza la persona a presentar? Empieza a perder la memoria, empieza a no recordar las cosas, luego no reconoce las personas, no reconoce el sitio donde está. Y algo importantísimo es que empieza a cambiar su genio, su capacidad de tener buen humor se pierde prácticamente. La persona se vuelve agresiva, grosera y pierde la capacidad de asearse, se vuelve sucio. Entonces, los familiares que viven esta pesadilla, porque es una pesadilla tanto para el paciente como para la familia, terminan aislándolo. Y tú debes escuchar que a veces sale en las noticias, encontramos a un anciano amarrado en la parte de atrás de una finca. Claro, porque la familia no soportaba más la situación y no tenían el conocimiento de que esto es una enfermedad, ¿no es cierto? Es un tipo de demencia y el paciente necesita ayuda psiquiátrica y ayuda médica. ¿En cuánto tiempo será que de pronto el paciente podría ir empeorando una vez que ya le vendrían a detectar la enfermedad? ¿O será que de pronto si sigue algún tipo de tratamiento específico no va a llegar a casos extremos? Bueno, ya sabemos que no tiene cura, eso es claro. La enfermedad tiene un tratamiento en el cual nosotros como médicos podemos detener la velocidad del avance, pero no puedo detener la enfermedad en sí al momento, eso no se conoce. Uno. Dos, el tiempo de progresión es variable en cada persona. Hay personas que avanzan muy rápido en la enfermedad desde que se diagnostica hasta que llegas las partes más complejas, 3, 4 años. Pero hay personas que se pueden demorar mucho más, hasta 10 años. Entonces, depende de cada persona. Eso no es algo exacto, algo que yo puedo decir, y todas las personas van a ser haciendo. Entonces, pongamos en términos generales unos 10 años y como mínimo unos 2, 3 años podría agravarse.
¿Por qué será que de pronto, como usted lo mencionó en su momento, la persona se llega a tornar un poco agresiva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de pronto sería? Porque quizás ya no te empieza a reconocer, entonces se siente un poco aturdido de pronto por estar con una persona que de pronto va a parecer para él, por supuesto, totalmente extraña, o de pronto, ¿cuáles vendrían a ser esas causas para que la persona cambie un poco esa forma de ser? Porque las zonas donde ataca la enfermedad, esas zonas del cerebro, que es la zona del hipocampo, se llama, que queda bajo el cerebro, la zona de la amígdala, ese, pero de la amígdala cerebral, no de la amígdala palatina, ¿no? O sea, las amígdalas que hay en el cerebro, eso se daña. Entonces, al dañarse, ahí tenemos nosotros la capacidad de recordar e incluso la capacidad de relacionarme con los demás. Entonces, como la enfermedad va progresando o avanzando desde estos sitios hacia la parte de adelante del cerebro, en la zona frontal, es la que me dice a mí cómo relacionarme conmigo, con el medio externo y con la naturaleza, imagínate. Entonces, si yo pierdo esa capacidad, no entiendo lo que está pasando. Entonces, también empieza la persona, como pierde la capacidad de relacionamiento, se vuelve hiperagresiva y se vuelven muy groseros, golpean a las personas, se vuelven súper sucios, pero es parte del proceso de la enfermedad. Cuando ya está así, esto indica que la enfermedad avanzó muchísimo. La persona necesita ser diagnosticada antes para recibir un buen tratamiento. ¿Y cómo de pronto podría ser ese tipo de diagnóstico para nosotros determinar si alguna persona está recién empezando por la etapa de Alzheimer o quizás de pronto algún tipo de tratamiento, algún tipo de diagnóstico, perdón, para ver si de pronto nosotros podemos prevenir este tipo de enfermedad? Mira, la prevención en sí no se puede dar, o sea, porque prevenir es evitar que, pero si ya empezó el proceso, sí puedo darme cuenta. Y si veo que un familiar cercano está con estos síntomas, que perdió la memoria, que se volvió agresivo, que empieza a, sale a algún lugar y se perdió y tenemos que salir a buscarlo. Entonces, son los primeros signos y síntomas que me dicen que el paciente puede estar en Alzheimer, que teniendo la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ahí toma en cuenta la edad, ¿no es cierto? Y tú 45, 50 años, y mi tío, mi papá empezó a perderse y regresa y no se acuerda dónde estuvo, o lo encontramos por allá en otra ciudad, ¿no es cierto? Y él totalmente desorientado. Entonces pueden ser los primeros signos, se empieza a olvidar las cosas y no tiene juicio para hacer cálculos, para tomar decisiones, para hacer actos de razonamiento. Él pierde esa condición y cada vez se hace más y más agresivo y más grosero. Entonces ahí es una de las principales formas de darme cuenta y pedir ayuda de forma inmediata. Podremos decir entonces que la persona ya empieza a perder de a poco esa capacidad que antes tenía, por ejemplo, de realizar los cálculos matemáticos, de pronto de uno solito mismo elegir, bueno, esta prenda me la voy a colocar con la de acá, o así simplemente cosas cotidianas que para nosotros puede llegar a ser muy sencillas porque nosotros lo vivimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Para ese tipo de personas es como que vendría a ser un retroceso, vendrían a olvidarse de todo aquello hasta que llegaría el punto de que la persona ya, por supuesto, no se va a acordar de nada, quizás ni de su nombre, ni de las personas más cercanas, pese a que es algo que siempre ha vivido con ello, ¿verdad? Claro que sí, imagínate que se le olvida hasta amarrarse los zapatos, no sabe ni cómo amarrarse un zapato, no sabe cómo vestirse y no toma relación de dónde puede hacer sus necesidades fisiológicas, puede estar ahí en comunidad ese momento en la sala de la casa y hace ahí sus deposiciones. Imagínate lo que es esta situación. Entonces, claro, es una situación crítica, el paciente necesita ayuda y por lo menos hay medicación con la que sí podemos tratar esta situación y evitar que el paciente llegue muy, muy delicados. Por eso se necesita ayuda psiquiátrica, ayuda médica y de gente que conozca mucho este tema. Muy cierto lo que nos acabó de comentar. Por cierto, también con respecto al tratamiento, supongo que una vez que la persona ya es detectado, ya el tratamiento va a ser para toda la vida, ¿no? En este caso, para quizás evitar que la enfermedad llegue a empeorar, llegue a agravar, así también, ¿no? Pero de pronto, ¿será que también pueden existir ciertos factores de pronto en la vida cotidiana que nosotros podemos realizar que de pronto también puedan influir, se da de pronto la alimentación o de pronto tener ciertos malos hábitos, de pronto el fumar, el alcohol? ¿Será que eso puede también llegar a empeorar la situación de la persona o quizás no van a afectar demasiado? Claro que sí, como tú lo mencionas, el consumo de tabaco y de licor ha demostrado que acelera el proceso de la enfermedad. Por eso
una persona que en su familia, por decir, yo sé que mi abuelo o mi tatarabuelo tuvieron Alzheimer, cree que estoy en riesgo de tenerlo. Entonces, si yo fumo y tomo, más se incrementa el riesgo. Y fuera eso, si me alimento mal, ¿de acuerdo? Si soy una persona extremadamente obesa, todo eso va a ayudar a que tú tengas más predisposición a que tengas enfermedad de Alzheimer. Entonces, esos malos hábitos hay que controlar. Entonces sí influye bastante de pronto el hecho de que podría ser algo hereditario, ¿verdad? Porque nosotros de pronto decimos, bueno, alguien de mi familia sí tuvo esta enfermedad, pero quizás muchas personas desconocen este tipo de asuntos y dicen, bueno, eso le pasó a ella. No creo que de pronto me vaya a pasar a mí, pero con lo que usted nos mencionó, prácticamente nos está diciendo que sí, que pues sí vendría a ser hereditario. Claro que sí, antiguamente se conocía como demencia familiar y no se conocía muy bien cómo se producía, pero se decía, bueno, es genético, ¿no? Pero sí, realmente sí tiene su característica eso, ¿no? Porque tú no heredas el Alzheimer como tal, lo que heredas es la predisposición a tener la enfermedad. Entonces ahí hay que tener cuidado si yo disparo factores externos que me van a hacer que tenga Alzheimer, seguro que más rápido me va a dar. ¿Será que de pronto también puede, la persona debería limitarse a realizar cierto tipo de actividades una vez que ya recién le detectamos la enfermedad o simplemente debería de continuar con su vida normal para no, quizás que no vaya a sentir ese cambio tan extremo, ¿verdad? De que antes yo hacía esto y ahora ya no lo voy a poder hacer. No, la persona que te da Alzheimer en los momentos iniciales recibe no solo terapia medicamentosa, también recibe terapia física, terapia psicológica, todo lo que es la parte ocupacional, hay que ponerlo a hacer deporte, a que haga recreación. Y estas personas, lo que hay que tener mucho cuidado es en la toma de decisiones. Un paciente con Alzheimer no debería tomar decisiones porque todo puede tomar decisiones no adecuadas para ni para él ni para la comunidad. Entonces, imagínate, por decirte, un gobernante con Alzheimer tomando decisiones de país imposible, ¿no es cierto? Se han dado los casos, tal vez se ha dado gente que tiene poder y toma decisiones, pero estaba en las fases iniciales de Alzheimer. Ahí hay que preguntar a las personas, tengan que tomar decisiones y orientarlos en el proceso. Yo creo que es lo mejor. Asimismo, de pronto se verían influidas las personas que de pronto, ¿no? Si es que se llega a presentar algún caso, una persona desea tener un bebé, en este caso las mujeres, y justamente en el proceso de gestación se le viene a presentar la enfermedad del Alzheimer. Entonces, ¿cómo vendría a ser en este tipo de casos? La persona ya de pronto está en un proceso de gestación, pero de pronto puede llegar a empeorar la situación. Entonces, ¿cómo quizás deberíamos de manejar ese tipo de casos? Bueno, súper interesante la pregunta porque una mujer de edad temprana, en edad fértil, que pre los 40 años, aunque dice que la mujer a pasar a los 45 no se puede embarazar, pero hay mujeres que se han embarazado a los 45 y han dado hijos normales, otros no. Pero eso es lo que puede pasar, que una mujer con Alzheimer queda embarazada, el embarazo tiene que seguir su curso, eso es claro. O sea, nada de pensar en abortar, ¿no? Eso no estamos de acuerdo en ello. Nosotros somos médicos y obvio somos pro vida, no hay nada que hacer. Entonces, eso imposible pensarlo. Y la otra situación es que la paciente va a necesitar medicación. Entonces, el ginecobstetra y el médico que le está tratando el Alzheimer deben trabajar en conjunto, ponerse de acuerdo entre ellos, hablar con la paciente y con la familia. Si bien la paciente pueda que no les vaya a entender, pero se supone que está en un Alzheimer inicial y si va a comprender. Entonces tienen que llegar a un acuerdo entre las tres partes para tomar la decisión de la medicación que va a tomar la paciente, porque alguna de esta medicación puede llegar a afectar al producto. Entonces habría que tomar esto con un acto multidisciplinario en el área médica y no solo en el área médica, sino hasta en el área legal. También se ha escuchado bastante que hay personas que cuando ya están en esta etapa muy avanzada, lo suelen meter a ese tipo de pronto quizás residencias, se le podrían llamar, ¿verdad? Entonces,
de pronto, ¿no? Es recomendable que este tipo de personas acude a este tipo de sitios para que reciban quizás una atención mucho mejor, de pronto con especialistas que sepan de pronto del tema, o lo más adecuado sería que de pronto los familiares sean los que también se encarguen de estas personas porque de todas maneras son conocidos, pueden tener quizás un poquito más de paciencia o cómo vendría a ser realmente. Tú dices en un asilo, ¿no es cierto? Entonces, realmente los hospitales o asilos para tratar Alzheimer existen, que son los hospitales psiquiátricos, ¿no? Porque eso es un acto, es una enfermedad demencial. Entonces, y como es una demencia, debe ser atendida por un psiquiatra que sepa del tema, ¿no es cierto? Es especialista en esta área y hay incluso médicos subespecialistas en manejo de demencias, que son realmente expertos, los que saben lo último de lo último en este tema. Entonces, sí, lo mejor sería esto, siempre y cuando el paciente ya no sea controlable en casa. Pero esto lo determinan entre el médico y la familia del paciente. ¿Hasta qué punto va a llegar para ya ser hospitalizado? ¿Hasta qué punto la familia puede albergarlo en la casa? Recuerda que el costo de una situación de estas es alarmante y puede acabar con la economía de cualquier familia. Pues habría que tomar esto en cuenta. ¿Será que de pronto la enfermedad vendría en sí a formar parte del envejecimiento, algo natural del pronto proceso del ser humano, aprovechando que usted nos mencionó hace un momento que más suele dar cuando la persona tiene 45 años en adelante? ¿Será que de pronto vendría a ser sí un proceso como tal del envejecimiento o quizás no? Bueno, de los 45 años en adelante no se es tan viejo, ¿no? Así que si no por ahí nos pegan a todos los que tenemos más de 45, ya nos sentimos viejos. Pero bueno, no, ya un adulto mayor, ¿no es cierto? Y que está pasando su curso normal de envejecimiento, no necesariamente va a tener demencia senil. Eso es claro. Hay pacientes y una gran mayoría de personas llegan a la senectud y llegan con una conciencia lúcida. Incluso muchas veces escuchamos, mi abuelo falleció lúcido, 100% lúcido. Ah, eso indica que que la demencia no tiene nada que ver con la edad. Antiguamente se creía que las características dentro del cerebro que cambian en el Alzheimer eran iguales que las cambiantes en un cerebro de una persona de la tercera edad y no es así. Lo que pasa es que se parecen, pero no son las mismas. Así que llegar a la tercera edad o a ser un adulto mayor o ya un anciano extremo no implica que vas a ser demente. Entonces, eso es lo importante. No hay que confundir la vejez con el Alzheimer. Como de pronto las personas también quizás podrían llegar a, no sé, distinguir un poco, ¿no? Lo que es Alzheimer con lo que vendría a ser de pronto la demencia, en caso de que sí vayan a existir algún tipo de diferencias entre ambas. Claro que sí, el Alzheimer inicial se diferencia mucho de la demencia. La demencia ya es la parte extrema, la parte final, por decir así, de la enfermedad. Se considera que un paciente con Alzheimer, di tú, paciente de unos 80 años, yo le diagnostico Alzheimer, ya tiene Alzheimer grave. Esa persona tiene una sobrevida de más allá de 3 años, 4 años, exagerado. Entonces, claro, a más edad, Alzheimer más grave, claro, esto lo va a perjudicar, ¿no es cierto? Pero a menos edad y menos Alzheimer, el paciente se puede controlar. Así que al inicio, la enfermedad es bastante controlable, bastante controlable. Me gustaría que nos comente un poco si de pronto este tipo de enfermedad, a lo menos aquí en nuestro país, sí vendría a ser bastante de pronto, no sé, bastante frecuente, bastante conocida de pronto aquí en nuestra población, aprovechando que hace poco se conmemoró bastante lo que era el Día Mundial del Alzheimer. Entonces sí me gustaría que usted de pronto nos indique para que las personas puedan tener un poco más de conocimiento acerca de qué tanto impacto puede llegar a tener esta enfermedad, a lo menos aquí en nuestro país. Bueno, las cifras de Alzheimer en el país no son tan exactas como creyésemos. ¿Por qué? Porque las cifras en salud, si bien el Ministerio de Salud trata de obtener las cifras, y no solo en Alzheimer, sino en todo, a todo nivel, es difícil porque no todo se llega a reportar, incluso no todas las enfermedades son reportables. Son más las enfermedades reportables aquellas que tienen que ver con las pandemias. Entonces, yo creo que todos los médicos deberíamos reportar todos los casos que vemos para saber realmente el impacto de cada enfermedad dentro de nuestra sociedad
Pero en sí, en el Ecuador, el Alzheimer sí ataca en gran medida a muchos y del este, ¿no? Entonces se consume mucho licor y es donde tú vas a ver más Alzheimer. Entonces sí, sí se afecta a gran parte de la población. Las cifras exactas no te las puedo dar porque no existen como tal. ¿Será que de pronto no vendrían a estar este tipo de cifras así tan exactas como usted nos mencionó? Porque quizás hay personas que dicen, bueno, yo no tengo la posibilidad o simplemente yo no deseo llevarlo donde un especialista porque me va a salir muy costoso, porque de pronto yo no quiero abandonar a la persona y opta por tenerla en sus viviendas. Entonces, eso también va a influir de una u otra manera en que nosotros no vayamos a saber en sí, a ciencia cierta, cuántas personas pueden llegar a padecer este tipo de enfermedad. Es claro lo que tú dices, es tal cual, así es la verdad. Como no todo se reporta, entonces las cifras no pueden llegar a ser exactas. Pero por eso siempre hay una orientación, más o menos, cuánto podría dar. Pero sabemos que, por ejemplo, en Ecuador las cifras son muy parecidas a las cifras mundiales, ¿no? Di tú, el 70% de las personas adultas a nivel mundial pueden llegar a padecer Alzheimer, pero esos son cifras muy altas, un 70% es altísimo, pero consideramos que es mucho menos la presencia del Alzheimer. Lo que pasa es que es una enfermedad oculta, pero es tan grande el problema que si tú ves, vas a ver muchos ancianos por la calle caminando, te dice, ve, está como loquito y ese loco es agresivo. No, el primero, no hay que tildarlo de loco y segundo, lo que está es enfermo, entonces necesitas ayuda. Entonces, sí, hay que ver esto en los hospitales, cómo se está comportando. Y sí sabemos que las cifras de Alzheimer van subiendo. Me gustaría que usted nos indique también de pronto algunos consejos o algunas recomendaciones para las personas que nos están sintonizando y por supuesto se llegan de pronto a identificar con el tema. O quizás tienen alguna persona cercana a ellos que está recién empezando por este tipo de proceso, ¿verdad? Y están de poco en poco desorientados, no saben cómo actuar. Entonces sí me gustaría que usted les llegue a aconsejar y les llegue a decir cómo vendría a ser la forma de actuar por parte de ellos hacia la persona que esté recién con la enfermedad. Sí, mira, Alzheimer, lo ves desde el punto de vista médico, pero se pone en los zapatos de la persona que lo cuida. Es un trabajo agotador, pero realmente agotador. Y más si la persona no está entrenada para manejar el Alzheimer o un paciente con Alzheimer. Entonces, debe esta persona pedir ayuda. Es lo primero que, y la mejor recomendación es, ¿tienes alguien con Alzheimer en casa? Pide ayuda, ¿sí? De aproximadamente las 100.000 personas que se consideran en nuestro país tienen Alzheimer. Mira, es un número bastante grande, aproximadamente unas 100.000 de lo que se cree y se sabe. Entonces, imagínate, son 100.000 familias que están sufriendo esta consecuencia gravísima de tener que primero gastar los pocos recursos económicos que tienen para mantener a este paciente con esta enfermedad tan grave y tan catastrófica. Entonces, la mejor opción es pedir ayuda. Seguro que se le va a dar la ayuda y el Estado puede ayudar en esta situación, dando mejor medicina, medicina más accesible, más económica y los sitios de los que hablábamos, ¿no? Los hospicios para gente con Alzheimer en fase terminal. Entonces sí podría tener gran ayuda si es que comenta estos casos y busca un médico que lo oriente. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado aquí en este espacio y, por supuesto, ayudarnos a despejar todas las dudas acerca del tema que tratamos el día de hoy, que vino a ser el Alzheimer. Asimismo, me gustaría que usted nos indique a todas las personas que, por supuesto, nos están mirando, cómo pueden llegar a contactarlos en caso de que deseen un poco más de asesoría o quizás algún otro tipo de consulta sobre cualquier tema en general. Claro que sí, mira, pueden contactarnos a nuestra página web www.vago.com.es y allí con gusto le vamos a orientar. Ahí está nuestro teléfono de la dirección médica de Vago. Hablaríamos del caso y los orientamos. Explico una vez más, nosotros no recetamos por teléfono, solo los orientamos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos ayudado también con esta información súper valiosa de cómo las personas pueden llegar a contactarlos en caso de que, por supuesto, deseen despejar algún tipo de dudas con respecto a los temas de salud. No olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.